En esta ocasión vamos a realizar una entrevista acerca de la comunicación. Buenas tardes, magíster, y bienvenido. ¿Me podría dar una breve descripción acerca de su vida? Mi nombre es Fabricio Rosero, soy docente de la Universidad Técnica del Norte de la carrera de Relaciones Públicas. También ejerzo por más de 20 años el periodismo, he sido director de TVN Canal, editor de Diario de la Verdad, director de algunas radios aquí en la provincia de Imbabura y tengo una maestría en periodismo. En las preguntas que nos hemos planteado, ¿qué opina usted sobre la ley de comunicación? A ver, la ley de comunicación es un cuerpo legal que permite y norma la acción de todos los periodistas y el acontecer de la comunicación en general. La ley de comunicación nació como una necesidad de empezar a generar procesos normativos que direccionen la labor de la comunicación con el principio de la democratización de la comunicación. La ley de comunicación se podría enmarcar en tres grandes ámbitos. El primero, el manejo de la comunicación desde una perspectiva de democratización. El segundo, lo que es el impulso y el incentivo de la publicidad y la producción nacional. Y el tercero, en el ambiente artístico para generar procesos de intervención y apertura a los cantantes a través de los medios de comunicación. En el primer eje, uno de los principales objetivos en lo que se refiere a democratización era precisamente establecer que los medios de comunicación no solamente estén circunscritos al poder económico como ha sido tradicional en el país, sino que se den aperturas a otros procesos como es la comunicación comunitaria. Para eso se estableció que en un lapso de aproximadamente 4 años la ley de comunicación debería establecer que las frecuencias deberían estar normadas por un 33% para el sector de los medios comunitarios, 33% para los medios públicos y el 29% para las empresas de comunicación. Sin embargo, a un día antes de la aprobación de la ley, pues se integraron varios aspectos que en cambio tenían una connotación política y de poder, como es el linchamiento mediático como un concepto que sin embargo no tiene un sustento ni legal ni técnico, y la Supercom como un ente regulador que sin embargo se convirtió en un ente de persecución a quienes eran críticos al gobierno. La ley de comunicación a nivel general tiene 99% de cosas muy positivas, muy importantes, pero ese 1% que estuvo dirigido precisamente con la Supercom y este tema del linchamiento mediático desconfiguró el sentido de la ley, que terminó siendo manejada por el poder de turno para frenar todas las voces críticas y dejó a un lado todos los criterios como por ejemplo el hecho de la democratización de la comunicación y también los elementos como el impulso a la publicidad y también a los artistas nacionales a través de la difusión de sus obras musicales, sobre todo por los medios de comunicación. ¿Cree que la ley de comunicación ha afectado a los distintos medios de comunicación? A ver, la ley de comunicación se la manejó de manera muy antojadiza de acuerdo a las circunstancias que imponía el poder de turno. Es así que, si bien se establecieron normativas como, por ejemplo, cuáles son los elementos estructurales del concepto de información para evitar tergiversaciones, como es que una nota debe estar contrastada, contextualizada y verificada, sin embargo, se limitaba mucho el tema de la opinión. Esa consideración era asumida de manera muy superficial y a un criterio sesgado, porque se cuestionaba, se exigía, por ejemplo, los derechos de rectificación y réplica, no basados en sustentos donde se determine cuál fue el elemento que daba la apertura a esos procesos, sino simplemente una consideración particular, siempre por parte de la gente que estaba vinculada al poder, para que se apliquen. Y, por ejemplo, se asumieron procesos como que la rectificación, que si bien está normado cómo se debe aplicar la rectificación, según la Supercom, inclusive consideraba que no era necesario que el afectado esté en el medio, como dice la ley, sino que inclusive se insinuaba que se enviaban desde la Supercom las rectificaciones entre comillas. Y cuando, por ejemplo, alguien que no estaba alineado al poder y se veía afectado por una opinión, un comentario, un insulto inclusive, por ejemplo, en las sabatinas, y claro, acudía a la Supercom para exigir su derecho a réplica o a rectificación, pues no se daba paso a ese tipo de procesos. Se generó acciones punitivas de manera económica para presionar a los medios, sobre todo
tomando en cuenta que había una crisis económica que afectaba a los medios de comunicación, sanciones económicas que lo que hacían es afectar a los medios de comunicación y muchas veces no tenían un sustento o una justificación legal que diga se cometió tal falta de esta forma por esa interpretación y aquí está la sanción. Entonces todo era muy discrecional a la visión de la Supercom, que siempre era la visión que tenían en este momento quienes estaban en el poder del país. Ok, magíster. En lo personal, ¿qué cambios haría usted sobre la ley de comunicación? A ver, creo que primero eliminaría la Supercom como un ente de control, que era un ente un poco absurdo, porque no solamente controlaba, sino también sancionaba, entonces era juez y parte, y ese es un concepto errado dentro de la institución para las garantías constitucionales o de justicia que debe tener, ya sea un individuo o una empresa, por ejemplo. Yo creo que se debería eliminar esos dos elementos. El linchamiento mediático no debería existir porque no existe como un concepto como tal. Y la Supercom, que por ejemplo la violación a los derechos a través de los medios de comunicación, como hay una propuesta que se los direcciona a través de la Defensoría del Pueblo, quien es el ente que establece las garantías constitucionales, que realmente se reconsidere y se define de mejor manera y se apoye de mejor manera el tema de la redistribución del espectro radioeléctrico para que los grupos de poder, que es lo que siempre ha existido y que intencionalmente se buscaba eliminar con la ley, nuevamente no impongan sus visiones y sus intereses particulares y económicos, como por ejemplo hay una propuesta que lamentablemente evidencia que desde los grandes medios de comunicación, las grandes empresas de comunicación, se está aprovechando esta situación, entre comillas, de cambio que se está viviendo en el país para imponer sus intereses, entre ellos, por ejemplo, degradar la condición del periodista por su salario, por ejemplo. Escuchar al presidente de AER de Pichincha decir que cómo es posible que un periodista gane $800 si el sueldo básico es $370. El sueldo básico de $370 es una empleada doméstica que sin desmerecer su labor, sin embargo, no está en la condición de riesgo, de complejidad que tiene un periodista, tanto así que hemos visto qué pasó con los compañeros del Día del Comercio. Esa es la condición de los periodistas. E impulsar realmente el tema, por ejemplo, de que la publicidad realmente se produzca aquí en el país, que se genere este impulso al ambiente creativo, al ambiente de producción audiovisual, que era la intención de la ley, pero a través de reglamentos mucho más claros, pero sobre todo que se revise su cumplimiento, porque no basta con que esté en la ley si realmente no hay un reglamento, no hay institución que diga, a ver, ¿cómo está cumpliendo? ¿Realmente las agencias de publicidad están contratando creativos ecuatorianos, están produciendo la publicidad aquí? Si las grandes empresas están contratando sus campañas a ecuatorianos para que lo produzcan ecuatorianos, eso está en la ley, pero nadie lo revisa, nadie lo controla. Y el tema del impulso musical, creo que de los artistas nacionales, creo que es otro elemento importante que se debe revisar en la ley, también para generar su cumplimiento. Como te decía, creo que hay una ley que es bastante buena. Lamentable, lo malo fue cómo la manipularon y la aplicaron para intereses particulares de poder. Un par de cambios, pero lo más importante es que se difunda que la ley no es una ley ni para periodistas, ni para publicistas, ni para artistas, es una ley para la sociedad, porque la comunicación no es un bien para los comunicadores, para los publicistas, para los cantantes, es para toda la colectividad de ciudadanía. Una buena información, una generación de un impulso a la producción nacional beneficia a los ecuatorianos, a la colectividad, y creo que eso es el elemento más importante que se debe decir la ley. La ley no es para los medios de comunicación, no es para los periodistas, es para garantizar que el derecho de la comunicación que tiene la población, la ciudadanía, se dé acorde a las exigencias de brindar una comunicación de calidad, con veracidad, con contextualización, con contrastación, que realmente sea un aporte colectivo. Ok, magíster. Agradeciéndole su entrevista, magíster, para enriquecer estos conocimientos a los estudiantes de la Universidad Técnica del Norte, le agradezco, magíster, por esta entrevista. No, gracias a usted.